Hola, buenas tardes, Sandra. Hola, ¿cómo estás, Hortensia? Muy bien. A ver, hoy vamos a hablar sobre la validación emocional y para eso he invitado a Sandra, que es psicóloga clínica y psicóloga comunitaria. Ella es natural de Colombia y actualmente vive en Bogotá y estudió en la Universidad Santo Tomás de Aquino de Bogotá, Colombia, en la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador, CEPASER, y en la Universidad de los Andes, Ministerio de Salud y Protección Social, también en Bogotá, Colombia. Bueno, explícanos un poquito qué es psicología clínica y psicología comunitaria. Gracias, Hortensia, por el espacio. Efectivamente, desde el enfoque que nosotros tenemos acá, la psicología clínica con enfoque comunitario está relacionada con involucrar aspectos de la atención a las personas y a las comunidades, entendiendo que no solamente tenemos que atender la parte emocional de los individuos, sino también que tenemos que entender cómo funcionan las personas dentro de los lugares en donde participan y qué dinámicas internas se presentan. Y por eso estamos hablando de orientar no solamente al individuo, sino también a todo el sistema en donde interactúa y las personas y todo lo que tiene que ver con la cultura que implica esos lugares o esas comunidades. Muy bien. Entonces, eso que me has dicho de comunitario es muy interesante porque lo que pasa en la vida religiosa es que es muy hermética y entonces normalmente no se permite el estudio o la investigación psicológica en las comunidades religiosas cuando sería de un grandísimo valor, ¿no? ¿Qué te parece a ti esto? Claro, por supuesto. Es importante entender que dentro de cada ámbito en donde nos desempeñamos como personas, existen unas dinámicas, cosas lógicas que se supone que hacemos en esas comunidades o en esos lugares. Entonces, cuando nosotros normalizamos eso y estamos tan cerrados, pues consideramos que así es y no hay pie a cuestionar o a preguntar, porque como estamos todos repitiendo los mismos discursos, consideramos que lo que sucede dentro de el lugar donde nos encontremos o el contexto donde estamos es lo que debe pasar, así es como debe funcionar. Entonces es más complicado darnos cuenta cuando algo no necesariamente está bien o cuando algo nos afecta. Muy bien. Bueno, pues entonces ahora directamente vamos a hablar de la validación emocional y luego lo queremos aplicar tanto a los secularizados y exclaustrados, luego se puede revertir en los consagrados, pero vamos a enfocarnos a los secularizados y exclaustrados, que son los beneficiarios de nuestra asociación. Explícanos qué es la validación emocional. Bueno, la validación emocional es casi que una habilidad social. Las habilidades sociales son aquellas que nos permiten relacionarnos con nosotros, establecer vínculos, desarrollar límites, tener la posibilidad de contactarte con el otro, ¿sí? Y es casi una habilidad social que permite que yo te escuche, acepte y comprenda un poco cómo me estás tú expresando lo que sientes. Así yo no me encuentre de acuerdo, así yo no sienta lo mismo, pero es un proceso de cómo mi respeto te transmite la escucha que necesitas, la aceptación que necesitas y entiende que no necesariamente tienes que sentir lo mismo que yo y que es válido lo que tú también estás sintiendo. Claro, entonces a partir de ahí es cuando se empatiza con el otro y se puede uno Exactamente. podemos decir, ponerte en el lugar del otro y entender al El otro. vínculo se construye también con la validación emocional. Si yo estoy Ajá, con una persona que lo único que hace es ignorar lo que yo le quiero transmitir, pues nunca me voy a sentir cercana a esa persona y lo que voy a hacer es tratar de retirarme lo que más pueda todo el tiempo, porque no voy claro, a sentir que hay contacto. claro, claro. Y bueno, ¿cómo es el proceso de validar las emociones con el otro? Porque imagino que habrá un proceso, ¿no? Ahí Claro que habrá sí, etapas. Vale, cuéntanos. claro que sí. Y tú hiciste en tu video anterior algo muy interesante que fue dar el primer paso de qué es esto de la validación emocional y tiene que ver con la escucha activa. Si yo Ujú. realmente estoy comprometida con la información y lo que el otro me está transmitiendo,
Entiendo que debo estar en silencio y permitirle al otro que se exprese. Entiendo Ujú. que probablemente haya muchas palabras que tenga yo que decir, ok, que entendí esto, pero tal vez no querías decir eso, ¿me puedes explicar? Y es cómo me conecto con el discurso del otro desde la escucha respetuosa, no solamente estar así, no mirarte, o mirar por un lado, o coger el móvil y decir, ah, espera, me llegó un WhatsApp. Eso no es escucha activa, ¿sí? Puedo estar físicamente. De hecho, puedo hacer que mi oído funcione perfectamente con todo lo que sale de tu boca. Ahora, que me interese, que me vincule, eso es otra cosa. Y Ajá. sigue el proceso en términos casi que ininterrumpidos. No es un proceso, digamos, que sea primero A, primero B. A veces se presenta la escucha activa, pero luego las preguntas comprensivas también están en la escucha activa. También el hecho de que yo no critique lo que me estás diciendo por la simple razón de que yo no entiendo por qué estás sintiendo eso. Si yo no lo estoy sintiendo, entonces tú tampoco los puedes sentir. Claro que sí. Entonces es como yo, a través de un proceso de comunicación que tiene que ver con la comunicación, con la escucha, con la comprensión, con el, discúlpame, esto es lo que estoy entendiendo de lo que me estás diciendo. ¿Es correcto lo que estoy entendiendo o me puedes explicar mejor? Eh, ¿Tú crees que yo puedo hacer algo? ¿Qué quieres que yo haga en este momento? Es decir, ¿te gustaría que me quedara contigo y te escuchara? ¿Te gustaría saber mi opinión? ¿Te gustaría que te acompañara a algún sitio? Ajá. Entonces, eso este proceso en el que yo no solamente pongo el oído, sino que también recojo aquello que es importante para el otro y eso hace que la otra persona sienta que puede contar con alguien. Que la otra persona se sienta y se vea escuchada. Exacto. Claro. El gran problema que tenemos los secularizados es que como estamos tan estigmatizados nos cuesta mucho encontrar quien nos escuche. Entonces, si no te escuchan, tampoco verbalizas el problema. Claro, porque es Entras, que claro. lamentablemente hay una cosa muy complicada y es que los seres humanos, nuestro cerebro tiene esta maravillosa capacidad para aprender, pero también la usamos para otra cosa y es que nos gusta hacer como distinciones. Y dentro de las distinciones que hacemos en nuestro cerebro, también está el hecho de cómo tenemos expectativas con relación a ciertas cosas, a ciertas personas. Entonces, muchas veces, como hay todo un entorno que tiene relación con qué es hacer o haber sido parte de una institución como la Iglesia Católica, entonces implica que tienes que llenar como una lista de chequeo, ¿no? Tienes que ser así, tienes que tener esto completo, tienes que haber hecho lo otro, tienes que, desde muy respetuosa, digamos, la situación de una persona laica que nunca ha tenido una cercanía muy próxima a una vida un poco más religiosa. Ujú. Entonces, claro, si yo voy y digo, ah, no, es que las personas que están, las monjas, por ejemplo, o las religiosas, no sé cómo se oiga mejor o cómo se tenga el tema, deben ser unas personas que saben resolverlo todo porque están al servicio de otros. Y si están al servicio de otros, entonces es porque la tienen clara para ellas. Es lo mismo que pasa con otros los psicólogos. Entonces, ah, no, pues que usted es psicólogo, no, usted no puede poner triste. No, usted es psicólogo, no se puede poner bravo. ¿Mm? Entonces, son todos estos estereotipos que hacen que el estigma sea mucho más fuerte. Sí, exactamente. Y ahora, ¿por qué y para qué es importante la validación emocional en las relaciones humanas? Aunque más o menos ya has dicho algo, pero si quieres añadir algo más, ¿por qué y para qué es importante? Voy a hacer una pequeña ejemplificación y es que si las personas que nos ven pueden darse cuenta de que aunque nosotros estemos en diferentes puntos geográficos del globo, nuestra comunicación no verbal acompaña lo que estamos diciendo. Es decir, Hortensia está asintiendo en algunas cosas con la cabeza, Hortensia está sonriendo con algunas cosas. Eso significa que de alguna manera, así no estemos cerca, entiende que yo le entiendo y yo entiendo que ella me entiende. Entonces está generándose un vínculo que no necesariamente tiene que ser obligatoriamente presencial, que ojalá alguna vez sea, pero en este momento
es cómo yo me permito desarrollar vínculos sanos con las personas desde mi identidad, tal como soy. Yo no tengo que ponerme una máscara, yo no tengo que decir, no, yo aquí, tal cosa. No, esta soy yo. Y en ese momento también reconozco que yo tengo emociones, sentimientos, que me encanta estar aquí, que me gusta hablar de esto y que eso se siente y que eso ayuda a que los vínculos que en este momento estamos fortaleciendo sean mucho mejores y más sanos. Entonces, si Hortensia tiene una pregunta y me dice, no, Sandra, pero es que, no sé, no te entendí tal cosa, yo no me voy a sentir mal porque me pregunte eso. O yo, por ejemplo, no, Hortensia, es que espérate, no entiendo esto, de verdad. Tú tampoco te vas a sentir mal, ¿m? Ujú, Porque yo claro, reconozco cosas en mí que pueden pasarme, no estoy en una postura de el sabio ni el todopoderoso, y tú tampoco. Y esos son los vínculos sanos. Y ahí es ajá, donde nos lleva la validación emocional, a generar vínculos sanos. ajá, muy bien. Y bueno, lo que pasa que lo que estás diciendo es muy interesante lo que has dicho la máscara, que a veces pasa eso en la vida religiosa, que te enseñan a dar una imagen. Cuando la persona sale de la vida religiosa por la causa que sea, que tiene que quitarse esa máscara, o se le cae, o la gente, muchas veces el rechazo viene de ahí, porque no se han dado cuenta que te han enseñado a dar una imagen. Ujú, ujú. Y lamentablemente, como es tan complicado, porque las personas tienen unas expectativas muy específicas, muy específicas. Entonces, que tú no cumplas, entre comillas, con las expectativas que se supone que debes cumplir, genera cierta resquemor, cierta incomodidad, cierta situación en la que, pero, o sea, no era que estabas feliz en esto. No entiendo por Claro, qué no estás allá si se supone que esto era lo que te llenaba espiritualmente y puede llenarte espiritualmente, pero no realmente, necesariamente en ese lugar, ¿sí? claro, Tú puedes exactamente, estar en otro lugar y claro, brindar toda esta maravilla de riqueza espiritual desde otro lugar y es ujú, completamente válido. ¿Mm? exactamente, Y entonces exact- ahí es donde uno se pregunta, ok, entonces a veces lo que sucede con estos contextos que son tan cerrados y que de alguna manera son dinámicas amalgamadas, ¿qué significa amalgamarse? Pues se pega una cosa con la otra como una cebolla, ¿no? Y ujú, entonces es como que no se permite que nada salga, pero no se permite que nada entre. Es lo que es. Y cuando los seres humanos, que por naturaleza somos dinámicos, presentamos alguna incomodidad frente a lo que es, pero es que si somos 15 pensando que es lo que es, y hay dos que piensan, pues no es tan bien tanto, ¿no? Entonces, probablemente se señale desde la expectativa que los 15 que piensan que es lo que es, están en lo correcto y los dos que no están como tan de acuerdo, tal vez no están lo suficientemente preparados para esto. ujú, Y entonces, exacto. Claro, y lo que pasa también que muchas veces la relación entre religioso y seglar no hay validación emocional, todo esto que estamos hablando, por eso, porque muchas veces el seglar idealiza al ujú, religioso, le quita su humanidad y la relación no es, a lo mejor, como diría yo, no sé, pura o auténtica, en el sentido de que yo estoy dando una imagen, siempre tengo que sonreír, tú captas esa imagen, piensas algo diferente de mí y realmente nunca hay una relación exacto, esa auténtica, no hay nunca la amistad auténtica porque yo no puedo compartir contigo mis sentimientos, no puedo compartir contigo si un día estoy triste, no puedo mostrártelo porque entonces se te cae toda la idea que tú tienes en tu cabeza de lo que es un religioso. Entonces, a la hora de salir, pues todo eso cae, ¿no? claro. Porque realmente la relación religioso-seglar no es buena en ese sentido. Y es muy importante también que yo pueda también comprender un poco cómo tú, luego de que ya has pasado a una vida fuera del ámbito, eh, hayas podido entender cómo a ti te puede servir la validación emocional, Uh de qué -huh, forma te está sirviendo a ti en este momento. uh -huh, ¿M? Porque es como, no solamente es lo que yo siento con relación a lo que estuve viviendo o cómo me siento ahora aquí afuera,
sino también es como entiendo que hay más de una persona que se encuentra en mi misma situación, ¿sí? exactamente. Que yo me Ujú, puedo sentar a compartir con otras personas mis experiencias o las dificultades que, por las que pasé, sean cuales sean, y resulta que son muy similares. ¿M? ujú. Ahí es donde es importante darnos cuenta que a veces no nos gusta mirar lo que no nos gusta ver porque está fuera de las expectativas y nos da miedo, es decir, inclusive a veces el tema de la emoción como tal nos da miedo, ¿no? Hay emociones que son muy bien recibidas, como la alegría o este tipo de cosas, pero hay otras emociones que son totalmente vetadas. Tú no te puedes poner de mal genio, no puedes mostrar un desacuerdo. O sea, no entiendo, porque a veces incluso con quienes de alguna manera estás teniendo esta relación que no es un vínculo como tal afectivo, sino es más bien un vínculo de otras características. Entonces, yo no quiero saber de tus emociones, porque yo he vetado las mías también. Entonces, como no sé qué hacer con las mías, no me Ujú. pongas a mí con las tuyas. O sea, no tengo nada que hacer con eso. No. O sea, yo sé manejar. Cuando estoy de mal genio hago esto, cuando me pongo en desacuerdo hago lo otro, cuando estoy triste hago lo otro. Pero no, tú no. ¿Mm? Entonces, se supone que por repetición y por un proceso de habituación, tú también debas aprender a hacer lo mismo con tus emociones, pero resulta que no. Porque no somos iguales, porque los seres humanos somos cambiantes, porque los seres humanos somos dinámicos. Exactamente, eso es lo que a veces no... Y a propósito, antes cuando he dicho no puedo tener genio y tal, pasa una cosa que yo he visto siempre, pues iba, por ejemplo, un sacerdote predica muy bien, tú lo oyes predicar muy bien y ¿qué dices? Este sacerdote es un santo, ya está cerrando. No, di, este sacerdote predica muy bien, no es lo mismo, porque además es al final eso, un día tiene un genio y ya se te desmonta la idea que tú Ujú. tenías, que predica muy bien. Y predicar muy bien, ¿qué quiere decir? Que un sacerdote que tiene cualidades, que ha estudiado, que se ha preparado, a lo mejor además de estudiar teología, ha estudiado oratoria, es un hombre que se prepara sus homilías todos los domingos y todo eso es completamente humano. Eso no es, ay, qué santo es, no es, es completamente humano. Un día le ves un genio y se te desmonta todo. Tú no has sabido, pues eso, y además pues es completamente humano que una persona se consagra a Dios y que se consagra a los demás. Es completamente humano que una persona se consagre en una parroquia y se dé a los suyos. Es completamente humano que un sacerdote predique bien o que un sacerdote tenga mucha caridad con los enfermos. Son cosas humanas. Total, Pero en cuanto que predica muy bien, uy, este sacerdote es un santo porque qué bien que predica. No, di, este sacerdote predica muy bien. Y todas sus homilías a mí me hacen mucho bien. Di eso, pero no digas, porque luego el sacerdote un día tiene un genio o un día tiene cualquier dificultad o tiene algo y ya, porque tú has cambiado el, o sea, has dicho algo malo. O sea, en tu mente, predicar bien lo has identificado con santidad. ok. Y Y lo que pasa es que esas características de la lista de chequeo que hablamos ahorita, de que tienes que hacer esto, tiende a idealizar esos roles, los roles que estamos en la vida. Entonces, idealizamos ciertos roles en la vida que por supuesto brindan muchísimo servicio, pero que a la final no representan a todo el ser humano. O sea, es un rol, pero yo entiendo que también un sacerdote tiene familia. Entiendo que un sacerdote sale de paseo y tiene vacaciones. Entiendo que un sacerdote claro, puede comer cosas ricas y no pasa nada. Entiendo que muchas cosas, pero a veces solo idealizamos aquello por lo cual están cubiertas las expectativas que entendemos que debe ser ese rol y entendemos que ese rol es todo el ser humano y no, es un rol. Sí, así como los médicos se mueren, así como los psicólogos también pasan por crisis emocionales fuertes, así como los pilotos también estrellan sus aviones, es decir, son cosas que no representan el 100% del individuo. ¿Mm? claro. Y esto es muy interesante eso que has dicho antes, que en la validación emocional hace que nos unamos, porque en este caso concreto del sacerdote, porque tú digas que santo es porque predica muy bien, no estás uniendo. El sacerdote no tiene a su parroquia unida y él lo nota. Muchos sacerdotes
se ven solos cuando tienen un problema y a lo mejor tienen la parroquia de gente. ¿Pero por qué se ven solos? Pues porque no han hecho esta validación emocional, sino porque están lo que estábamos hablando, ¿no? Cuando tiene un problema se ve solo Claro. porque realmente no ha habido una relación real, es que simplemente de imagen, de eso, de crear un rol, tú estás ahí, yo estoy aquí. No hay una amistad verdadera. Nosotros en la parroquia que yo voy ahora, de vez en cuando, seguido de misa, un grupito nos vamos a tomar algo y es el sacerdote el que lo fomenta para que nos conozcamos y él se pone con nosotros a charlar y se toma con nosotros un refresco y es igual que tú en ese Ujú. sentido. Entonces, y es un hombre que sacerdote estupendo, un párroco estupendo, y luego pues hace eso, o sea, se muestra como él es y Claro. crea una amistad con la parroquia. Pero por supuesto, y es que esto que está haciendo este sacerdote es muy, muy saludable porque está creando un grupo de apoyo, porque Claro, seguramente vamos a empezar a entender que si él necesita que el grupo de apoyo también le preste escucha, él la va a pedir y no va a sentir que se siente mal o que le está fallando a su misión porque pide ayuda, que pedir ayuda también es claro, válido, porque hemos claro, entendido que hay roles sociales que tienen como muy prohibido pedir ayuda, como que no, ¿cómo así? No, 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 usted no puede pedir ayuda en ninguna forma, desde ningún punto de vista. Y no, es válido pedir ayuda. Entonces, claro. de la validación emocional, que yo entienda que yo también puedo validar mi propia humanidad, mi propia emocionalidad, entender que también me debo dar permiso a estar triste, a manifestar muy con respeto el desacuerdo que tenga y tratar de llegar a unos puntos medios con quien tenga el desacuerdo, que también puedo sentir miedo y no pasa nada, que soy humano y el miedo es humano, y el miedo de hecho es una emoción que está hecha para la supervivencia y nos protege. Entonces, en esa medida también puedo empatizar con otros y puedo validar a otros, ¿sí? Y ahí es donde se construyen los vínculos sanos. Es ahí, no en ninguna otra parte. Ujú. Sí, todo esto me recuerda a que yo recuerdo en el convento se decía, yo he sido carmelita de casa, se decía una carmelita no llora, como antiguamente se decía un hombre no llora. No, Me no, y siempre todavía. todavía se dice, pues yo ya hace tiempo que no lo oigo. A mí, que un hombre no llora, yo hace muchos años que ya no lo oigo. Entonces, una carmelita no llora, se decía eso, yo nunca estaba de acuerdo y no, no. Y cuando una monja le daba ganas de llorar, se tenía que reprimir. Y como lo hicieran público, por ejemplo, la recreación delante de otra monja, la priora reñía. Y una monja no podía llorar ni públicamente cuando se le había muerto su familia, se había muerto su padre o su madre y tenía que tragarse las lágrimas. A lo mejor luego a solas, no sé, si en la celda o a solas con la priora lloraría, pero no se le permitía llorar en la recreación. A mí me parecía mal en el sentido de eso, de que te reprimen tus emociones, que no deberían, porque si una persona tiene ganas de llorar, porque se ha muerto su madre o su padre, pero es que aparte tampoco lo que decimos, no establece una relación de amor verdadero, de caridad fraterna, porque si un día estamos pasando, porque además el duelo en familia debe de ser un duelo para toda la familia. Si una hermana de comunidad se le ha muerto su madre, evidentemente a ella le duele más que a mí, pero debe ser un duelo familiar, es decir, mira, una hermana ahora mismo está pasando por esto, todas vamos a arroparla. Ujú, Pero si ujú. encima le prohíbes que llore, pues casi se crea mucha más distancia entre unas y otras. Y luego tú sabes que la próxima vez tú, cuando tengas un disgusto, sabes que no puedes llorar. Y es muy, Entonces, muy, muy grave porque estamos evitando lo que es genuinamente humano. Sí, es exactamente. genuinamente humano. Las personas no somos unidimensionales, las personas requerimos de nuestras emociones para poder vivir en este mundo. Nuestras emociones son como aquellas herramientas que tenemos para poder interactuar no solo con el mundo, con el medio y con los otros. ¿Sí? Si yo estoy dedicado al servicio, mis emociones no son un estorbo o una barrera, sino por el contrario, mis emociones me van a ayudar a generar mucho mejor esto, es decir, mucho más libre, más tranquilo. Pero, como te digo, a veces el tema es que tenemos mucha expectativa con relación a ciertas personas y tenemos
mucha expectativa con relación a que hay emociones buenas o malas, o hay unas que sí se pueden y otras que no, porque Claro, culturalmente a veces no sabemos cómo manejar el enojo, culturalmente a veces no entendemos por qué la gente llora tanto cuando tal vez para mí, si me pasara algo así, yo no lloraría igual, pero no entendemos que no estamos todos hechos del mismo molde. ¿Sí? claro. Como seres humanos es necesario ser diferentes, Ujú. ¿sí? Es necesario, porque entonces este mundo no funcionaría de la forma en que funciona, ¿sí? Sí, sí. No podríamos ser todos médicos, o todos religiosos, o todos psicólogos, porque entonces, ¿qué haríamos si el resto? Claro. Entonces, de eso se trata la validación emocional. Ah, muy bonito todo, la verdad. Y la vida de servicio entonces se puede ver enriquecida por la validación emocional. Sí, creo que el resumen de esta conversación tan bonita que hemos tenido es esa. Y es, no es una barrera, al contrario, lo posibilita mejor, Ujú, lo facilita enormemente. Si una persona puede acercarse a una persona religiosa y siente que es validada genuinamente, siente que aunque se siente mal consigo mismo por la razón que sea, no va a encontrar una crítica, sino va a encontrar un apoyo, un cobijo, una orientación, pues va a ser mucho más fácil para la persona y para las personas entender su parte espiritual. ujú, claro. Sí, sí. Muy interesante todo. Muy bien. Y yo creo que lo más importante, la conclusión es tuya. Tú me dices qué quieres concluir de esta charla. Concluir de esta charla, pues yo todo esto que hemos hablado, que la validación emocional hace también que tú te sientas más humano, el que sirve. Además de ayudar al otro a acercarte, hace que te sientas más humano. Y como me he dicho antes, que es completamente humano consagrarse a Dios, es completamente humano prepararse en una homilía, es completamente humano consagrarse en una parroquia, en un colegio, son cosas humanas. Y yo creo que también ahí chocamos mucho en todo esto, que cuando se pone al religioso se idealiza, yo creo que es una gran barrera que tenemos en la iglesia y al final, mira, pasan estas cosas, ¿no? Vamos, lo veo así, que, en fin. Hay todo esto que estamos hablando, que es que hay una barrera entre la vida consagrada y los seglares y no acabamos de darnos cuenta que la iglesia es una, que la vida consagrada está dentro de la iglesia, que lo importante es el bautismo, eso es lo que nos une. A veces hacemos esta diferencia como si la vida consagrada fuera algo superior y nos olvidamos de lo que es la iglesia. La iglesia es mayor y lo envuelve. Ujú, ujú. Entonces ahí hacemos esas diferencias de estados y de tú aquí, tú allí, tú aquí, cuando tenemos que darnos cuenta que todos somos hijos de Dios, que estamos al servicio de Dios en distintos estados, Desde distintos lugares. pero que nadie es más que nadie, y eso que todos somos humanos, que todo el mundo tiene derecho a llorar, derecho que es normal llorar, o un enfado, o lo que sea, ¿no? Y, Totalmente. y eso es que compartir las emociones es lo que, que tú has dicho me ha hecho mucho bien. Compartir las emociones también crea vínculos, crea amistad. Y compartir las emociones comunitariamente crea, por ejemplo, el ejemplo que hemos puesto, que se te ha muerto tu madre. Bueno, pues ahora, oye, en la comunidad lo más importante es que se ha muerto la madre de una hermana. Y vamos a hacer todos un duelo. No digo yo que vayamos toda la creación, estemos todas tristes, pero que tampoco hay que obligar a la monja a callarse y nosotras reírnos como cualquier día, que es lo que se suele hacer Ujú. la gente, ¿no? O, por ejemplo, en los locutorios, que te enseñan mucho a dar una imagen. Yo me acuerdo una vez, yo como siempre he sido muy bromista, en un convento que estuve, una vez dijo una, ay, es que me encanta venir a verlas porque están siempre tan alegres. Y dije yo de broma, es que la que no está alegre no viene. Aquí solo venimos. Y a la primera le sentó fatal, me puso una cara y luego me riñó. Yo dije, no, es que cuando no estamos alegres no venimos. Y la gente ve solo una imagen, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Que la gente sepa, yo lo dije de broma, pero es una realidad, es que muchas veces no estamos alegres y no pasa nada. Y es Que la genial. vida, Y es claro, genial porque la alegría entonces hace clic en mi vida, en mi cerebro inclusive,
y me hace sentir mucho más perteneciente donde estoy. Ujú, Me hace sentir mucho más agradable donde me encuentro. Y las ujú. cosas que yo hago dentro de la comunidad donde me encuentro van a ser cosas con mucho mejor actitud, con mucho más cuidado, con mucha más compromiso, si te digo. Y que también hay que cuidar a la comunidad, que es lo que yo a veces no veo, que lo importante de la vida religiosa es la comunidad, no la imagen que des o que la gente piense que somos muy santas, muy buenas. Cuida a la comunidad, que las monjas se quieran, es lo Ujú. importante, que ellas se quieran y queriéndose juntas van a hacer mucho más bien, van a Claro, cumplir con la misión que tienen en un colegio, una residencia de ancianos, pues la vida contemplativa y claro, pues para eso hay que estar unidas. No, no, es todo. totalmente. Una Y cosa es generar este vínculo afectivo entre las hermanas o entre la comunidad en sí. Y otra cosa es generar esta competencia que a veces se genera en algunos lugares o contextos en donde una se quiere ver mejor que la otra o la otra de mejor que la una y lo que hacemos es dañar nuestros vínculos y no nos lleva a un lugar mejor, nos lleva a lugares un poco más complicados. sí, 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 sí. Y luego otra cosa que me dices como conclusión, pues mira, yo lo que veo, que la gente que contacta con la asociación, conmigo lo que tiene es un contacto emocional. Y Ujú. a partir de ahí, lo primero es eso, que me conocen pues, por una entrevista mía, porque han leído mi primer libro, Cuidemos la vida consagrada, se sienten identificados y tienen un contacto. Me dicen, por fin encuentro con quien hablar, por fin encuentro quien me escuche, gracias a ti sé que no estoy sola, gracias a ti sé que no estoy loca. Entonces, ese primer contacto emocional es muy importante. Después yo, según lo que me cuenten, pues les voy derivando pues, a un psicólogo, piden ayuda de un canonista, pero ese primer contacto emocional es muy importante y yo creo que muchos, si no fuera por eso, porque además muchos ya están muy desesperados, muy agobiados, se meterían en su espiral de angustia, de depresión por no encontrar ese contacto emocional. Y Claro, luego, a lo mejor si no fuera por ese contacto, la persona no llegaría hasta un canonista, no llegaría hasta un psicólogo, se metería en su espiral de depresión, de angustia, de desesperación, de decir esto no tiene salida. Y es simplemente porque alguien te entiende y entiende pues eso, tus emociones, y entiende que llores, y entiende que no pasa nada. exacto. Con mucha sabiduría lo has dicho y hay algo muy, muy importante con respecto a la validación emocional. Y es que en la medida en que nos sintamos validados, entendemos que no hay nada malo en nosotros. Porque Ujú, cuando entramos en estas espirales de las que tú hablas, es porque entendemos o pensamos o interpretamos que debe haber algo muy malo en nosotros y por eso es lo que nos está pasando. Y no hay nada malo en nosotros. Lo que tenemos es necesario tenerlo para sobrevivir en este mundo. Eso ujú. es todo. Sí, 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 sí. Eso que has dicho es verdad, porque hay gente que me dice, cuando están en esto, dice que qué he hecho yo mal he perdido, me veo fracasar mi vocación, qué es lo que he hecho yo mal para que me pase esto. No has hecho nada malo, es la misma vida, las circunstancias. Ahora mismo la iglesia está pasando por una crisis y te ha tocado esto, pues como yo a veces digo, puede sonar un poco fuerte, pero nos está pasando esto que es muy duro, que somos víctimas de abuso, de poder y tal, pero a otro le toca una guerra, a otro le toca un terremoto. No digo yo que no haya que poner soluciones, no digo yo, pero que lo que no puede estar en eso de que he hecho yo para que a mí me pase esto. Que yo qué malo soy, yo me he visto fracasado en mi vocación y yo les digo, no estás fracasado en tu vocación. Además que dice San Pablo, los dones de Dios son sin arrepentimiento, o sea que la vocación es para siempre. Simplemente una circunstancia dolorosa por la que estás pasando y tú tienes que aprender a gestionar todo ese dolor y todo ese sufrimiento que tienes. Pero porque Totalmente. estoy sufriendo no quiere decir yo he hecho algo malo, no es Ujú. identificable. Sufrir, no decir, no, es que yo algo habré hecho, o porque me ha pasado a mí, o en los casos de víctimas de abuso, que la mayoría de las cosas, porque la gente lo deja, es que la víctima se siente culpable. Eso ya sería otra cuestión que podríamos hablarlo en otro vídeo. Eso lo Entonces, podemos dejar para el otro vídeo. Yo creo que ya, con mi más sincero agradecimiento, Hortensia, te digo que esto es muy importante. sí, sí Y que te lo es. agradezco mucho este espacio y creo que ya estamos ya por la etapa de finalizar. Entonces, no sé si quieras despedir el video, invitar a las personas.
No, no, nada más que muchísimas gracias por estar aquí, que me encanta todo lo que hemos hablado, que yo también he aprendido mucho y estoy seguro que los demás también. Y bueno, pues nada, hasta otro vídeo y ya está. Muchas gracias. A ti, besos. Chao. Chao. No olvides suscribirte a nuestro canal. Con tu suscripción no solo haces que este canal pueda llegar a más personas, sino que también te mantendrás actualizado cuando lancemos un nuevo vídeo. Síguenos en Instagram, Facebook y LinkedIn. Allí irás conociendo paso a paso toda nuestra labor.